Padre bueno, Dios maravilloso, Señor eterno. Damos gracias, buen Dios, por la porción de tu palabra que hemos leído. Y agradecemos, buen Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi Señor, todos tenemos necesidad de ti. Necesidad de que tú nos enseñes, Señor. De que nos guíes a través de tu palabra. En esta mañana habla a nuestras vidas y habla a los que pueden escuchar conforme a su necesidad, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza en esta mañana: responsabilidades indirectas. Amén. Responsabilidades indirectas. Gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio se recapitula toda la ley que se escribe en Levítico. El libro de Levítico es como decir primer libro de la ley. Y cuando Moisés escribe este segundo libro, Deuteronomio, hace algunas correcciones de lo que se escribió en Levítico y también añade algunas cosas que no se escribieron en Levítico. Se omiten algunas cosas que se escriben en Levítico porque se consideró que estas cosas no deberían ser o formar parte de la ley. O sea que Deuteronomio es esa recapitulación donde se enfatiza más lo que Dios desea para que el pueblo de Israel cumpla según las ordenanzas que el Señor ha establecido. Entendemos por la palabra que los 10 mandamientos son la base fundamental de toda la ley. Recordemos, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, pero antes que Dios escriba con su dedo, porque dice el mismo libro de Deuteronomio que fueron escritas con el dedo de Dios estas palabras de la ley, Dios hace que el pueblo escuche todas estas palabras en el monte de Sinaí. Y el pueblo escuchó esta ley audiblemente. El pueblo se llenó de temor. Y el pueblo no quiso subir con Moisés al monte, sino que le dijo a Moisés: Moisés, sube, habla tú con Dios, y lo que Dios te diga, tú nos lo dirás a nosotros, y nosotros obedeceremos. Esta parte que hemos tomado de la lectura en esta mañana no tiene referencias en Levítico, ni tiene referencias después. Mas, sin embargo, está escrito, y creo que si prestamos atención, algo bueno puede venir para nosotros en este día. Dice el versículo 1, comenzando la lectura: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas fuera hallado alguien muerto tendido en el campo y no supiese quién lo mató, yo les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes puedan resolver, para que ustedes también puedan presentarse delante de Dios y eximirse de toda culpa. Recordemos que para aquel entonces las ciudades no eran tan grandes como las ciudades que tenemos hoy en día, y había muchos sitios despoblados. Las ciudades tal vez eran pequeñas, y entre ciudad y ciudad siempre había como un campo que las separaba, y este campo se prestaba para que pudiesen suceder muchas cosas. Entre esas cosas se menciona algo que afecta directamente a toda la sociedad, y es que apareciese algún muerto en el campo. Cuando aparecía alguna de estas personas en el campo que estaba tendido, muerto, y tal vez se daban cuenta porque de repente los animales, esos que llaman samuros, estaban ahí dando vuelticas, y alguien decía: por allá como que hay algún animal muerto, que se conseguía una persona. Entonces tenían que investigar, tenían que
el deber de saber por qué causa murió. Y si la persona hubiese sido asesinada, que no hubiese sido algún animal, que le hubiese matado una culebra, un animal depredador, las personas, los principales que tenían que acercarse a aquel lugar eran los ancianos y los jueces. Presten atención porque aquí es la parte donde nosotros vamos a comenzar a entender por qué se escribe esta palabra. La primera acción que Dios dice, tus jueces, tus ancianos, van a medir la distancia que hay desde el lugar donde se consigue la persona, el cadáver de aquella persona, van a medir hacia las ciudades que están más cercanas de donde se consigue este individuo que ha sido muerto. Y una vez que hayan medido la ciudad que esté más cercana al lugar donde se consigue muerto, los jueces y los ancianos van a llamar también a los levitas, que son los sacerdotes, los ministradores de Dios, y se van a acercar al lugar donde está esta persona, donde está ese cadáver, y van a indagar a ver si hay alguna responsabilidad, si alguien vio o escuchó algo, porque posiblemente puede ser que alguien haya visto algo, o alguien se haya dado o se haya percatado de alguna cosa. Entonces, una vez que tienen esta reunión, le dicen a los de la ciudad más cercana, ustedes tienen alguna responsabilidad con respecto a este muerto, y ellos pueden decir, no hemos visto, no hemos oído, no hemos escuchado que esa persona tuviese problemas con alguien en la comunidad, no hemos escuchado de alguna venganza. Recuerde que entre las leyes que se escriben, cuando alguna persona accidentalmente mataba a otra, se crearon unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio. Y el asesino tenía que irse del lugar donde vivía a vivir en una ciudad de refugio, donde la persona, el familiar de aquella persona que él hubiese matado accidentalmente, no pudiese matarle, porque era algo accidental. Para evitar que se vengara, o evitar la venganza, se crearon ciudades de refugio. Y estas ciudades estaban ubicadas en sitios estratégicos alrededor de todo Israel. En este caso, no se conoce quién mató a la persona, pero se presume, escuchen, se presume que la ciudad más cercana, donde se consigue el muerto, los que viven en esa ciudad tienen cierta responsabilidad, tienen cierto peso con respecto a lo que sucedió a esa persona. Es por eso que se dice, vas a llamar también a los sacerdotes, los levitas, los que yo escogí para que me sirvan, para que ellos tomen una decisión. Después de esto se va a ofrecer un animal en sacrificio, y es por eso que se menciona que tienen que llevar una becerra, quebrarle la cerviz, y los ancianos, los jueces y las personas de esa ciudad cercana tienen que acercarse a ese lugar donde está esa becerra muerta y lavar sus manos ahí sobre ella y decir, mis manos son inocentes, yo no tuve que ver nada con la muerte de esta persona. Soy inocente, por decir, no supe, no escuché, no vi nada, y por eso lavo mis manos. ¿Recuerdan a alguien que le dijeron, autoriza la muerte de ese hombre? Y él no quería autorizarla. Y el pueblo le decía, no, pero es que nosotros queremos que lo maten, nosotros queremos que lo crucifiquen, nosotros deseamos que ese hombre muera, porque él dijo, yo soy hijo de Dios. Y este hombre, viendo que la voz del pueblo parece que se imponía sobre su autoridad, dijo, bueno, tráigame agua. Y tráigame ahí una vasija con agua. Y agarró y dijo, voy a lavar mis manos, inocente soy y no tengo culpa de lo que ustedes quieren hacer con este hombre. ¿Sí se acuerdan de él? Sí, ayer la vi. Le llamaban Don Pilato. Ayer, por cierto, la vi en esa película. Don Pilato se lavó sus manos y dijo, nada tengo que ver con la muerte de este justo. Es su
pecado, es su responsabilidad, es su decisión. ¿Y sabe qué dijeron los sinvergüenzas? Que estaban pidiendo la muerte y la crucifixión de este hombre llamado Jesucristo. Dijeron que toda maldición cayese sobre ellos y toda culpa cayese sobre ellos. Y no solamente se conformaron en decir esto, sino que dijeron también, y caiga sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. La tercera generación. Imagínense hasta dónde estaban ciegos estas personas que aceptaron la maldición por causa de la muerte de Jesús y no solamente conforme con ella, la extendieron hacia otros, hacia sus hijos y los hijos de sus hijos, su generación. Porque ellos pensaban que estaban obrando en justicia. Ellos decían, la ley dice, todo aquel que se proclame a sí mismo Dios debe ser muerto porque hay un solo Dios, el creador del cielo, la tierra, el universo, el mundo y todo lo que existe. Y cualquier hombre que presuma decir que es Dios debe morir porque ha ofendido al Dios en el que ellos creían. Basado en esto, ellos pedían y ellos lograron alcanzar la muerte de Jesús. Mas sin embargo, Jesús no muere por el deseo de ellos. Jesús muere porque Él quiso ofrecer su vida por causa de la consecuencia de nuestros pecados. Amén. Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Y Jesús muere no porque aquellos hombres lo desearon ni lo pidieron, sino porque Él murió en nuestro lugar. Él dio su vida por nuestras vidas. Por causa de nuestros pecados, Él sufrió la muerte. Mas, sin embargo, no quedó en la cruz, ahí postrado como lo tienen muchos hombres, tampoco quedó en el lugar donde le llevaron para sepultar, sino que dice la Biblia que resucitó. Por Él estamos hoy en este lugar. Por Él estamos usted y yo sirviéndole, adorándole, esperándole. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, después que los ancianos, los levitas y todas las personas manifestaban delante de Dios no tener ninguna culpa con respecto a la muerte de aquella persona que había sido hallado en el campo, dice que Dios les perdonaba, porque lavaban sus manos manifestando su inocencia. Hay muchos que se lavan las manos sabiendo que son culpables. Hoy en día la gente practica lavarse sus manos y decir, nada tengo que ver con eso que sucedió, siendo conscientes de que sí tienen que ver. En el pueblo de Dios nos estamos lavando las manos con respecto a la responsabilidad que tenemos hacia las almas. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Jesucristo, muchos nos lavamos las manos cuando vemos que alguien parte de este mundo sin Cristo. Nos lavamos las manos cuando vemos a una persona que tenemos la oportunidad de expresarle la palabra de Dios y decimos, no, ese no le gusta el evangelio. Nos lavamos las manos y no asumimos nuestra responsabilidad. Pero en este caso, que se menciona aquí en Deuteronomio, en verdad, cuando ellos se lavaban las manos sobre esa becerra que estaba muerta, ese sacrificio, ellos manifestaban su verdadera inocencia. Y si en verdad eran inocentes, Dios les perdonaba, porque ellos no solamente pedían perdón por ellos, por su ciudad que estaba más cercana al muerto, sino que pedían perdón por todo el pueblo de Israel. Y nosotros, en la iglesia de Jesucristo, a veces deberíamos decir, Señor, perdona a tu iglesia, porque todavía no estamos haciendo la labor y la obra que tú quieres que nosotros hagamos. Perdona a tu iglesia, no solamente pedir perdón por nosotros. A veces deberíamos extender esa oración y decir, Señor, perdona a la congregación. Oraba en esta mañana y decía, Señor, cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal.
Y cuando a alguien le duele la cabeza, que tiene esa migraña, parece que todo el cuerpo como que le doliese. Y se siente un malestar general. Y le decía yo a mi Señor en oración: Señor, si es que yo estoy mal, ¿será que esto se está reflejando en la congregación? Si mi condición contigo está mal, hace que la congregación también experimente lo mismo y se vea tal vez una apatía, una indiferencia, como dicen acá, que me importismo. Esa palabra no la uso mucho, pero los que son acá en Ecuador la conocen. Parece que a veces estamos llevando la vida en el Evangelio como que no nos interesan los muertos que hayan en el campo. Nos interesa que estamos vivos. Nos interesa que ya recibimos a Jesucristo y pasamos de muerte a vida. Ahí estamos usted y yo. Pasamos de muerte a vida. Y los que están en muerte, parece que eso no nos va, eso tampoco nos viene. Ahora, vamos a tratar, con ayuda del Espíritu Santo, a darle una connotación, no a manera de la ley, que es una obligación, sino a darle una connotación espiritual a la lectura que hemos tenido. Y con ayuda del Espíritu Santo ver si hay cierta responsabilidad en nosotros con respecto a los muertos que están allá afuera en el mundo. Dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia de las Escrituras y la consolación de la palabra, tengamos fortísima esperanza, nosotros los que estamos siguiendo a Jesucristo. El versículo dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, usted y yo tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Ahora bien, en el versículo 1 dice que si se halla alguien muerto en el campo, lo primero que van a hacer los jueces y los ancianos es medir la distancia. ¿Quién está más cerca? Cuando Jesucristo está explicando la parábola de la cizaña, en el libro de Mateo, creo que en Mateo capítulo 13, él está explicando la parábola de la cizaña, versículo 38, dice: el campo es el mundo. Jesucristo lo dice así clarito: el campo es el mundo, Mateo 13, 38. Ahora bien, si se encuentra alguien en el mundo muerto y no se sabe quién lo mató, debemos tomar ciertas acciones, pero en este caso la iglesia de Jesucristo sabe cuál es la causa de los muertos que están en el mundo. Dice: ellos están muertos en delitos, ellos están muertos en pecado. Jesucristo dijo así: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre, dice, solamente por él. Pero dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, los muertos que creen son esos muertos que caminan, no los que están allá en el cementerio. Los muertos que pueden creer en Jesús están caminando y están ahí en el campo, en el mundo. Y nosotros nos encontramos, a diario nos encontramos con muertos. ¿Y qué hacemos? Lavamos nuestras manos. Señor, ese es y describimos cualquier pecado. Ese es un mentiroso, ese es un ladrón, ese es un político, ese es esto, eso es aquello. Y está muerto, Señor. Yo me lavo las manos. Pero Jesucristo dice: lo primero que tienen que hacer sus ancianos, sus jueces, es medir la distancia. Y es aquí donde se viene el detalle para usted y para mí. Preste atención. ¿Cuántos muertos se acercan a usted? ¿Cuántos muertos se acercan a mí? ¿Y qué hago yo? ¿O cuántas veces me acerco yo a un muerto? ¿O usted se acerca a un muerto? ¿Qué hacemos? No tomamos en cuenta la distancia. Y la distancia no es
el punto más, como se dice en matemática, la distancia es el punto más corto que existe entre un punto A y un punto B. Eso se llama distancia. Pero la distancia en este caso es la oportunidad que usted y yo tenemos de acercarnos a alguien y hablarle de Cristo, acercarnos a alguien y presentarles el camino de la vida, del bien, de la bendición, y presentarles también el camino del mal, aunque ellos estén caminando en él, que es de la maldición y de la muerte. Usted y yo tenemos, al igual que esta gente que decía se murió o conseguimos este muerto, ¿cuál es la ciudad más cercana? No, es la ciudad tal. Bueno, pues llamen a la gente de esa ciudad, que se vengan los ancianos, que se venga la gente de allá, los jueces, que vengan también los sacerdotes, o sea, los del pueblo que están ministrando para Dios. Hoy en día, usted y yo, como Iglesia de Jesucristo, representamos a los que sirven a Dios. Y dice que ellos debían tomar la decisión y juzgar. Y nosotros, como Iglesia de Jesucristo, tenemos la obligación de presentarle al mundo el camino que va al reino de los cielos. Presentar a Jesucristo. Tenemos y se nos dan muchas oportunidades, mas sin embargo, casi siempre hacemos como el hombre que estaba herido y pasó el sacerdote y le vio y siguió de largo. Hacemos como el levita que fue y lo vio y siguió de largo. Pocas veces nosotros tomamos la acción del buen samaritano, que es ayudar. ¿Sabe qué? Yo escribí esta palabra así, tal cual las escribí, se la quiero leer. Aunque Dios no nos hace responsables de la decisión que toma cada persona con respecto de aceptar o rechazar a Cristo, sí nos hace responsables de presentarle el camino de la vida y de la muerte. Usted no es responsable por la decisión que tomen los demás. Rechazan a Cristo, usted no es responsable. Aceptan a Cristo, usted no es responsable. Pero usted y yo sí somos responsables de decirle: este es el camino de la vida y este es el camino de la muerte. Escoge. De presentar a las personas el camino que va a Dios. Amados, aunque no nos hayamos dado cuenta, hemos dejado de presentar el camino. Y a veces nos negamos, o a veces sinceramente no nos salen las palabras cómo presentar a Jesús como Señor, Dios, Rey y Salvador, como el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad, no solamente por los míos, ni por los suyos que está aquí presente. Él murió y pagó el precio por el pecado de todos, para que todos tuviesen la oportunidad de ir al cielo. Y aunque ellos tomen la decisión de rechazar a Jesús o tomen la decisión de aceptarle, en ninguna de las dos somos responsables, pero sí somos responsables en presentar ese camino, en presentarle al mundo la oportunidad de decir: bueno, yo no quiero nada con ese Jesucristo por esto y por esto. O decir: oye, eso que tú me dices parece que sí me afecta. Pero usted y yo no lo sabremos hasta que presentemos a Jesús como nuestro Señor, Dios y Salvador. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, el Señor le dice a Ezequiel, en el versículo 17, le dice: te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Te he puesto por atalaya. O sea, te he puesto por la persona que debe llamar la atención. Y le dice así Dios a Ezequiel, le dice: tú oirás mis palabras y se las llevarás al pueblo y los amonestarás. Y si el pueblo te oyere y se apercibe y se aparta de su mal camino, el pueblo va a vivir. Y si el pueblo no te oye y no se apercibe, no se aparte de su mal camino, el pueblo va a perecer. Pero, le dice a Ezequiel, pero cuando tú lleves mi palabra, habrás librado tu mano de la sangre de los que mueren por causa de su pecado.
A Ezequiel, Dios le dice, si tú los amonestas para que ellos se aparten, tú libras tu mano. Pero después escribe el mismo Ezequiel en el capítulo 33, dice, habrás librado tu alma cuando tú los amonestes. Y cuando Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 3, donde le dice acerca de la atalaya, te puso por atalaya, le dice, amonestarás al impío y le dirás su pecado para que él se aperciba y se aparte. Si él no se aparta, pues él se muere en pecado, pero tú te libras. Y si él se aparta, él vive. Igual tú has librado tu alma. La cuestión es esta, Ezequiel, le dice Dios, si tú retienes mi palabra y no se la llevas al que está en pecado, él morirá y se perderá. Estoy parafraseando, pero yo voy a demandarte a ti. Yo te voy a demandar a ti. Cuando vemos el capítulo 33 de Ezequiel, dice, cuando el pueblo escoge a alguien y lo pone por atalaya, y viene la espada sobre la ciudad, y el atalaya ve que se acerca un ejército enemigo, porque él estaba en una torre de vigía, en un lugar alto, y él inmediatamente tocaba la trompeta. El pueblo debía levantarse, tomar sus armas, apercibirse, esconderse, ir al lugar seguro. Y si el pueblo omitía el sonido de la trompeta, está la atalaya tocando la trompeta. Ese está como el cuento del lobo. El niñito, viene el lobo, viene el lobo. Y hay muchas personas que están escuchando hoy la voz de la trompeta. Y la voz de la trompeta le está diciendo a un mundo perdido que Jesucristo viene, que Jesucristo quiere salvarle, que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados. Y esa trompeta suena a diario a través de hombres y mujeres de Dios que están llevando la palabra. Y el mundo dice, no, ese es igualito que el cuento del lobo. Ya hace como 2000 años que Jesucristo está viniendo. Pero ¿sabe qué? Hace 2000 años se está anunciando la segunda venida de Cristo. Y muchas personas de 2000 años para acá lo anunciaron, entre ellos los apóstoles. Y ellos murieron. Y después de ellos vinieron otros hombres y anunciaron y murieron. Y han muerto y han seguido, a través del tiempo, siguen muriendo personas, hombres y mujeres de Dios, que anuncian que Jesucristo viene. Y la gente dice, igualito que el cuento del lobo, viene el lobo y nunca viene. No, pero la cuestión es que Jesucristo sí va a venir. Y para aquellos que anunciaron que Jesucristo venía, ya ellos están con Cristo. Ya ellos alcanzaron la meta de su vida, que era partir con Cristo de este mundo, ir con Él para la eternidad. ¿Saben quiénes están en riesgo? Los que respiramos hoy. Porque los que respiramos hoy somos los que escuchamos muchas veces la voz de la trompeta, de la palabra, y le hacemos caso omiso. Hacemos caso con indiferencia, con apatía. Y parece que al escuchar la palabra, nosotros no fuese con nosotros. Eso es con otros. Eso no es conmigo. Eso es con otros. Ahora bien, en el caso de Ezequiel, Dios le dice en las dos oportunidades, yo te puse por atalaya a la casa de Israel. Escucha esta parte. Hoy en día no tenemos a Ezequiel, porque cuando buscamos la historia de Ezequiel, en Venezuela se escribe en las lápidas QEPD, 4 letras. ¿Qué quiere decir? Que en paz descanse. Eso es lo que vamos a conseguir en la lápida, tal vez de Ezequiel, y tal vez de los profetas que vinieron con Ezequiel, Jeremías, Isaías, Malaquías, y todos aquellos profetas, QEPD, que en paz descanse. Y entonces llegamos y conseguimos las lápidas de los apóstoles, QEPD, que en paz descanse. Y conseguimos los padres de la iglesia, los que vinieron después de los apóstoles, y conseguimos QEPD, están muertos. Pero si todos ellos han muerto, ¿quién es la atalaya? ¿O quién es el atalaya de Dios en este tiempo para la iglesia y para el mundo? El atalaya somos usted y yo, somos la iglesia de Cristo. El atalaya de este tiempo no es un hombre,
no es una mujer, no es una organización, no es una denominación. El atalaya de Dios para este tiempo se llama Iglesia de Jesucristo. Y el Señor le dice a la iglesia: si tú vieres los que están dentro de ti, del cuerpo de Cristo, que se están apartando del camino y que se están desviando y que se están enfriando y que se están poniendo choretos y que no quieren apercibirse ni quieren tener una vida que esté acorde al caminar con Dios y los deja tranquilitos, ellos van a pagar por causa de sus pecados y van a sufrir, pero a ti te voy a demandar. A ti te voy a demandar. Por eso cuando usted lee la palabra dice: amonestaos los unos a los otros, así como lo venís haciendo. Exhortaos unos a otros, así como lo venía haciendo. Animaos unos a otros, así como lo venía haciendo. O sea, haya una interacción de corrección unos a otros, como deberíamos venir haciendo. Más sin embargo, la interacción que se está manifestando dentro del cuerpo y la iglesia de Jesucristo para este tiempo es que yo veo que mi hermana está haciendo algo y hago así, miro para otro lado y no le amonesto. Y no es que vamos a estar detrás de la persona viendo qué están haciendo para llamarle la atención, no, sino que se presentan ocasiones y situaciones en las cuales vemos que alguien está en picada, que alguien se está alejando del Señor, que alguien se está desviando del camino, y en ese momento podemos llamarlo, amonestarle, para que él se aparte, para que vuelva a tomar el carril, para que vuelva a calentarse. Pero eso lo hacemos de dos formas. Uno, primero debemos orar por esa persona. Primero debemos orar. Porque el detalle está que cada vez que vemos algo, no podemos correr a corregir. No, oramos por él. Oramos por la persona, pedimos sabiduría y que el Señor nos guíe cómo dar el buen consejo, cómo corregir con sabiduría, cómo hablar con madurez. ¿Por qué ustedes leen esta parte que dice: llama a tus jueces, llama a tus ancianos? ¿Y por qué no dice: llama a los neófitos? Llama a los hermanitos que se comenzaron el evangelio hace una semana para que corrijan a los viejos. Llama a los ancianos. Mi hermana y mi hermano, usted y yo, que estamos creciendo en Cristo, que ya pasamos la etapa de la niñez y que entramos a la etapa de ser adultos en Cristo y maduros en Cristo, estamos llamados de parte de Dios para corregir. No a los que están comenzando en la congregación le hace el llamado, sino dice a los jueces, a los que juzgan, a los que enseñan, a los que ministran en la congregación y a los que ya son ancianos, que son maduros espiritualmente, para que puedan hacer esta labor. Porque no todos los que están dentro de la congregación están capacitados para corregir. Mas, sin embargo, el que ya es anciano, la que ya es anciana, dice la Biblia: tú eres una atalaya. Y si eres una atalaya, cuando vieres que viene la espada, o cuando yo te digo que voy a enviar juicio sobre una persona, tienes que llamarla para que se aparte, para que se aperciba, para que vuelva. Por eso, mis hermanos, cuando tomamos esta lectura y le ponemos ese tema que dice responsabilidades indirectas, directamente Dios no nos está diciendo con la palabra que tenemos esa responsabilidad por los que están muertos en Cristo. No tenemos, porque ellos están muertos, porque ese es el deseo de su corazón. Dice la Biblia que Dios vio que el corazón del hombre desde el principio era de continuo solamente buscar el mal. Hacia allá camina el corazón del hombre. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, a esas personas que están muertos, los que estén más cerca de nosotros, yo no le estoy diciendo a usted, vaya, y aquellas personas que están en el otro barrio, en la otra organización, en la otra ciudad, tienen que ir a predicar. No, porque allá Dios tendrá otro que esté más cerca de ellos y de ella para que le predique.
La cuestión es el que se acerca a mí, al cual yo me acerco. De ese sí me pueden decir cómo están tus manos con respecto a esa persona. ¿Están limpias o tienen la sangre de esa persona? ¿Sabe qué? Si nosotros lo tomásemos literalmente, tal vez nuestras manos estuviesen llenas de sangre, de tantas oportunidades que Dios nos ha dado para a alguien presentarle a Jesucristo. Por la gracia de Dios, aún esa sangre de nosotros, ese pecado también lo pagó Jesús en la cruz. Por gracia, ese pecado también Dios no nos perdonó. Pero si hoy entramos en conciencia y decimos, no soy responsable porque ellos sean pecadores, pero sí soy responsable por presentar el camino, asumamos la responsabilidad de presentar el camino. Lo que ellos decidan es su problema. El mío es librar mis manos, librar mi alma. ¿Cómo? Haciendo lo que Dios nos manda. Jesús dijo así, Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Alguien dirá, hermano, pero es que el mundo es muy grande, yo no puedo ir a predicar. Claro que no, pero usted tiene su mundo pequeñito ahí cerquita de usted. Por eso dice, los ancianos y los jueces tenían que medir la distancia. Es lo que esté cerca suyo, es la persona que esté cerca de usted con la que usted y yo tenemos responsabilidad. Primeramente está nuestra familia, nuestros vecinos que podemos tratarlos y las personas que normalmente compartimos con ellos nuestro trabajo. Esas son personas que están cerca de nosotros, por lo cual yo no puedo lavarme mis manos y decir, no es posible que hace 6 años que trabajo con fulano y creo que no sabe que yo soy cristiano. Porque así pasa, mis hermanos. Hay personas que se desenvuelven en un lugar donde nadie sabe que ella o que él es un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? ¿Somos cristianos de la secreta? Y la secreta existía para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo el espionaje y todas esas cosas, que los que pertenecían a esas cosas eran del espionaje, ¿no? Nosotros no somos cristianos secretos, somos cristianos que estamos llamados a ser luz del mundo. Y dice Jesús, llamándonos la atención a nosotros como iglesia, que la luz se pone en un lugar alto para que todos los que están en la oscuridad puedan ver la luz. No se esconde debajo de la mesa, debajo de la cama, debajo de un envase. La luz siempre está en un lugar alto y estamos llamados a ser luz. Entonces Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús dijo, ir a ser discípulos de mí. Jesús dijo que usted y yo tenemos que tomar la buena semilla y ir repartiendo esa semilla, sembrando la buena semilla. Ahora bien, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, aquí lo tengo, 1 Corintios 9:16, él está hablando de que él anuncia el evangelio, dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si me anunciara el evangelio. Claro, alguien dirá, los cristianos de hoy decimos así, es que Dios le puso esa necesidad a Pablo. Él sí tenía esa necesidad, usted y yo no. Nosotros no la tenemos, pero es que Pablo ya se murió y él no puede venir a predicar hoy. Tal vez podemos nosotros hacer esa oración que tal vez alguno la estará haciendo, Señor, resucita a Pablo para que venga a predicar hoy. Pero es que el tiempo de Pablo ya pasó. Y el tiempo de todos los apóstoles de Pedro ya pasó. Y el tiempo de todos los que vinieron después de ellos, que siguieron predicando el evangelio, ya pasó. Está presente, es su tiempo y mi tiempo. Si usted me escucha, si usted me ve, usted está vivo. Yo estoy vivo. Y estamos en nuestro tiempo. Y si el de aquellos ya pasó, el suyo no ha pasado. El mío tampoco. Cuando usted y yo estemos debajo de unas letras que digan UEPD, que en paz descanse, digamos, mi tiempo ya pasó de hacer lo que podía hacer aquí en la tierra. Mientras respiremos, no ha pasado nuestro tiempo y tenemos
que esforzarnos por hacer lo que debemos hacer. Pablo dice así: a mí me es impuesta como una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Me es impuesta la necesidad. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala gana, porque puede ser que no lo haga con buen ánimo, el Señor dice: ya te he encomendado que lo hagas. Ya te he encomendado, te he dicho, debes hacerlo. Entonces, acordémonos, no por los que están lejos nos pedirán cuenta. Ni Dios nos va a decir: ¿por qué no evangelizaste la Carolina? Por decir algo. ¿Por qué no evangelizaste para tal barrio del norte? Pero Dios sí nos va a decir: ¿por qué no evangelizaste a tus hijos? ¿Por qué no evangelizaste a tus parientes cercanos? ¿Por qué no evangelizaste a tus vecinos? ¿Por qué no presentaste el Evangelio a aquellos que estaban cerca de ti? Porque son la distancia, los que están más cerca de nosotros, por los cuales nos dirán cómo están tus manos. Hoy podemos decir en oración: Señor, mis manos se han llenado de sangre de tantas personas que han estado cerca de mí y no les he querido hablar de Jesucristo. Hemos hablado de política, hemos hablado de sistema de empresa, hemos hablado de estudio, hemos hablado de trabajo, hemos hablado de tantas cosas, pero no se me ocurrió nunca decirle que hay un camino que conduce a la vida y un camino que les conduce a la muerte, y que tenían que tomar una decisión. Ahí mis manos se llenaron de sangre. Pidamos perdón. Yo les pido perdón porque en verdad reconozco que también he tenido tantas oportunidades y, al igual que la mayoría, no las he aprovechado para presentar a Jesús. Sin embargo, lo que pasó no lo podemos corregir, porque ya pasó, pero lo que pase de aquí en adelante sí podemos cambiarlo. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos vamos a extender a lo que está adelante. No vamos a pensar en lo que no hemos hecho por alguno que Dios ha traído cerca de nosotros, pero sí pensemos en lo que Dios traiga para que presentemos a Jesucristo como el Señor y Dios Salvador. Amén. Dice el versículo 9, con esto terminamos: y si tú quitaras la culpa, y tú quitarás la culpa de la sangre inocente del medio de ti. Vas a quitar la culpa de la sangre inocente del medio de ti cuando hicieres lo que es recto de los ojos de Jehová. Cuando hagamos lo que es bueno ante los ojos de Jehová, nuestras manos comenzarán a lavarse a diario. A diario diremos: Señor, mis manos están limpias. ¿Por qué? Porque a esta persona que trajiste a mí pude presentar a Jesús. Su decisión, oro por ella. Pero es la decisión de ellos. Lo importante es la responsabilidad indirecta que usted y yo tenemos con ellos. Amén. Vamos a dar gracias. Padre bueno,